Buenos días, estimados participantes. En la jornada de hoy vamos a dar justamente inicio a lo que sería la unidad 3, motivar para emprender. Es la unidad más significativa dentro del curso en sí. Es la unidad que tiene, de hecho, un poco más de contenido que las unidades anteriores y posteriores. ¿Por qué? Porque habla justamente de la denominación del curso, que sería motivación emprendedora. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre motivar para emprender. ¿Puedo yo emprender? Bueno, esa es la gran pregunta que por lo general nos hacemos y sí, cualquier persona realmente puede emprender. ¿Y por qué no podrías justamente tú hacerlo? Es la gran pregunta. De hecho, que todos podemos hacerlo, solo que depende básicamente de todos los pasos que llevemos a cabo justamente para poder llegar a emprender y que ese emprendimiento sea sustentable y sostenible, ¿sí? Entonces, todos valoramos el hecho de que algún familiar o algún amigo se haya atrevido a emprender y obviamente consolide su negocio con éxito. Y el éxito siempre va a ser alcanzado, para que una persona sea alcanzado, no necesariamente esa persona debe ser la más inteligente o la más trabajadora o la que tenga más empatía, ¿sí? Sino básicamente la persona que tome las decisiones para emprender y por sobre todo que se prepare adecuadamente para ello. Justamente de eso conversábamos en la clase anterior, de la importancia de que nosotros podamos justamente emprender con mucha información, podamos también emprender viendo lo que hay en el mercado, pudiendo analizar, pudiendo conversar con la gente que me va a comprar. Entonces, es ideal que nosotros podamos justamente identificar cada una de esas características que tiene el mercado para poder emprender con éxito, ¿sí? Tener entonces un trabajo para toda la vida quizás no ha podido ser una realidad en tiempos pasados, pero después, obviamente, de eso, hoy ya sí puede ser, ¿sí? Entonces, lo que para algunos en tiempos era muy difícil, ahora ya quizás es un poco más sencillo o podríamos decir no más sencillo, sino que podemos ya ver las experiencias, las historias de personas que han pasado por eso. Entonces se nos hace mucho más fácil tomar la decisión y llevarlo adelante. Entonces, existen situaciones muy diversas en las que una organización debe despedir a empleados, aunque su contrato sea fijo o su relación laboral con la empresa dure muchos años. El mundo empresario es arriesgado, pero el laboral obviamente también lo es. Es decir, que nosotros trabajando para una empresa tenemos obviamente el riesgo de que nos despidan, así como también ese riesgo existe cuando nosotros tengamos que cerrar nuestro emprendimiento, ¿sí? Entonces, específicamente la conclusión sería que la mejor forma de garantizar el trabajo para siempre es que este justamente dependa de nosotros, es decir, que nosotros podamos ser los tomadores de decisiones, ¿sí? Entonces, esta afirmación en ocasiones es errónea, como bien nos dice aquí, pues toda profesión civil, sin excepción, ofrece la oportunidad de crear o formar empresas. Incluso muchos empresarios también trabajan en el sector o en la actividad que nada tiene que ver con su profesión. ¿Sí? Entonces, nosotros específicamente decimos que esto obviamente depende de nosotros, pero que nosotros obviamente tenemos que estar en constante capacitación y no tenemos que cerrarnos a las nuevas oportunidades que nos da el mercado, ¿sí? Entonces, en conclusión, si piensas que tu profesión es la que te impide convertirte en empresario, es que no has pensado lo suficiente. ¿Por qué? Porque independiente de la profesión, aún así nosotros podemos emprender. Bueno, entonces naturalmente que comenzar cualquier negocio siempre va a conllevar una inversión, ¿sí? Pero existen pequeñas empresas en las que la inversión es mucho menor de lo que pudiera parecer a primera vista. Por ejemplo, es el caso de los servicios profesionales, como por ejemplo un abogado,
un gestor comercial que pueden abrir un despacho con una inversión bastante limitada, incluso en su propia vivienda, hasta que dispongan de la clientela suficiente para costear, obviamente, un local ya exclusivo para la empresa. Esto es muy importante y voy a hablar desde mi óptica muy personal y desde mi óptica como emprendedora. Realmente los negocios de consultorías, que son obviamente algunos que están en auge ahora, son negocios que llevan muy poca inversión. Les puedo hablar con propiedad porque tengo mi consultora de asesoramiento y capacitación, ¿sí? Entonces, básicamente pueden habilitar una consultora de asesoramiento y de capacitación con mínimos requerimientos. Eso sí, tienen que hacer los trámites ante, obviamente, la SED para poder obtener la factura legal. Quizás la inversión en sellos, en una buena máquina de computadora, ¿sí? Entonces, una buena máquina, una buena computadora es lo esencial. Ciertas herramientas como por ejemplo un buen teléfono. Entonces, con eso ustedes pueden habilitar una consultora de asesoramiento y capacitación de lo que ustedes específicamente sean. Acá, por ejemplo, Víctor nos cuenta que él es docente, ¿verdad? Bueno, y ahí justamente Víctor puede hacer específicamente gestiones, ahí como él bien nos dice, realiza gestiones ante el MEC, puede dar capacitaciones. Víctor, también puedes dar capacitaciones a tus colegas docentes, que son personas justamente que se encuentran y que la profesión les obliga a mantenerse en constante capacitación. Te cuento que también soy docente en universidades, entonces obviamente necesitan capacitación, necesitan mantenerse actualizados y puedes cobrar obviamente por los talleres que realices, ¿verdad? Pueden ser talleres de 10 horas, de 20 horas, ¿verdad? Entonces ir haciendo, adecuando obviamente a las necesidades de las personas que llegan hasta ti. Bueno, entonces es importante que nosotros podamos iniciar o siempre que podamos, ¿verdad? Iniciar desde abajo e ir pasando por todos los escalones sin saltarnos ninguno. Y muchas veces me dicen, profe, pero ¿por qué? Bueno, y desde mi perspectiva es importante no saltar ningún escalón porque nosotros podemos caer y la caída va a ser mucho más fuerte si no pasamos justamente cada uno de los escalones. Entonces, necesariamente debemos ir desde abajo, ¿sí? Y poder ir escalando pasito a pasito, ¿sí? Y ese pasito a pasito nos hace que los pasos que demos sean lo suficientemente firmes, ¿sí? Los negocios basados en nuevas tecnologías que se implementan mediante el comercio electrónico pueden plantearse con un costo relativamente bajo o muy bajo, ¿sí? Algunas personas con inquietudes empresariales primero trabajan por cuenta ajena e invierten justamente sus salarios en la creación de un negocio. Y otras que han quedado desempleadas justamente capitalizan sus prestaciones y financian con ello la inversión que requieren, ¿sí? También encontramos las que ganan un concurso de ideas empresariales y con ellos inician sus emprendimientos, o las que pueden recurrir a su familia porque están convencidas de poder devolver aquello específicamente que piden prestado. Entonces, es sumamente importante que nosotros iniciemos, ¿sí? Como les digo, desde abajito, buscando alternativas, buscando una inversión pequeña que posteriormente puede convertirse en una gran inversión. Como veíamos anteriormente, quizás empezar en nuestra casa, haciéndolo de forma artesanal y poco a poco ir implementando nuevas estrategias, aumentando la cantidad de productos, aumentando la cantidad de servicios, ¿sí? Recuerdo que en el curso de plan de negocios justamente tenemos un ejemplo que habla de que un emprendedor quería habilitar, ¿sí? Un restaurante de comidas, pero literalmente vía delivery, o sea, que trabajaba vía delivery enteramente. Y entonces lo que él hizo antes de hacer una inversión gigantesca en todo el restaurante y en todos los alimentos, obviamente la materia prima que requiere para crear sus productos, entonces lo que él hizo era comprar, ¿sí? De una persona la comida y hacer el servicio de delivery
como propio, ¿verdad? Entonces, específicamente lo que él vio es si el negocio iba a funcionar, ¿sí? Si le iba a funcionar, si le iba a dar rentabilidad, ¿verdad? Y una vez que comprobó que efectivamente le iba a dar rentabilidad, entonces él invirtió, obviamente, en electrodomésticos, también en materia prima, y él mismo creaba los alimentos. Entonces, lo que primero hizo era una reventa de alimentos para ver qué impacto tenía dentro del mercado. Y una vez que él se aseguró que ese negocio era sustentable, entonces en ese momento él invirtió, ¿verdad? Entonces, todo esto podemos hacerlo, empezar desde abajito y poder ir pasando por todos los escalones hasta llegar a lo que nosotros buscamos. Siempre las ideas que tengamos necesariamente deben ser realistas, o sea, conforme a la estructura que estamos viviendo, conforme al mercado en el que estamos viviendo, ¿sí? O sea, como aquí dice, por ejemplo, hay muchas personas que prefieren trabajar en empresas que posteriormente ellos pueden abrir o en rubros que posteriormente ellos pueden abrir. Entonces, es sumamente interesante poder hacerlo de este modo. Aquí hace una conclusión de que si no iniciamos un negocio por falta de capital, podemos buscar otro negocio que pueda, obviamente, acometer con el capital que disponemos. Es decir, que pueda específicamente estructurar el negocio futuro que yo quiero, ¿sí? Es decir, acomodar nuestro negocio al capital que tengamos para poder crecer posteriormente, obviamente, y poder abrir o habilitar el negocio en el rubro que queremos. Entonces, emprender no es una actividad exclusiva en determinadas personas, que descarte, descalifique o desacredite a otras, no es tampoco cuestión de tener una gran experiencia, obviamente que tampoco es sin depreciar esto en absoluto, o sea, la experiencia, ni más ni menos la edad, ni tampoco poseer un título universitario, ¿sí? Sino emprender es tener la pasión de poder hacerlo, ¿sí? Entonces, si emprender fuera de los expertos, habría una empresa nueva por cada director o alto ejecutivo y no habría ninguna creada por personas con poca trayectoria profesional, ¿sí? Entonces es muy importante que si emprender también fuera cuestión de edad, no encontraríamos empresas en cuya dirección hubiera jóvenes y sí que existieran muchas quizás, entonces emprender tampoco es cuestión de estudios, sin negar o despreciar el valor de los mismos, todo lo contrario, ni la edad y menos aún la identidad de género, entonces emprender tampoco es cuestión de ilusión, es básicamente cuestión de ilusión, de confianza en nosotros mismos, de confianza también en los demás, porque recuerden que ustedes, como siempre les digo a mis alumnos, recuerden que nosotros trabajamos con personas, ¿sí? Nosotros trabajamos con personas y para personas, ¿está bien? Independiente, si son bienes, si son servicios. Trabajamos con personas porque siempre nuestro alrededor necesariamente va a estar compuesto por personas y el producto o servicio que nosotros brindamos obviamente también va dirigido a quienes, a las personas, ¿está bien? Entonces, y me dicen, sí, profe, pero yo tengo una veterinaria y mis servicios van dirigidos al perrito, al gatito o a la tortuga. Ah, sí, perfecto. ¿Y la tortuga que llega vos sola o llega con sus dueños? Ah, no, yo. Ah, ok. Entonces tu servicio va dirigido al dueño de la tortuga, del perro, del gatito. ¿Está bien? Entonces nosotros dirigimos ese servicio necesariamente a alguien. Es lo mismo. Servicios informáticos. Es decir, dirijo a las computadoras, sí, pero las computadoras son de una persona. ¿Está bien? Entonces nosotros dirigimos específicamente a alguien, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que formarnos y como siempre les digo también a mis alumnos, que ustedes tienen que ser grandes personas para poder ser grandes profesionales. Necesitamos un mundo más empático, más responsable, más cordial. ¿Quién no quiere llegar a un lugar que le traten bien? Cualquiera de nosotros se va a un lugar donde le reciben mal, independiente que necesitemos lo que hay en ese lugar. Muchas veces nos vamos y pagamos un poquitito más y nos vamos a un lugar donde nos tratan mejor, ¿verdad? Entonces es ideal que nosotros busquemos eso cuando ponemos a disposición de las personas nuestros servicios o nuestros productos, ¿sí? Entonces necesitamos
ganas de desarrollarnos específicamente, profesionalmente, ¿sí? De triunfar, también de contribuir con el bienestar, con la creación de nuestro propio empleo y cuando sea posible de emplear también a otras personas. Por eso les digo, nosotros siempre vamos a necesariamente a emplear a otras personas, siempre vamos a estar rodeados de esas personas. Entonces nosotros tenemos que crear un bienestar para nosotros y para las personas que trabajan con nosotros. Y por sobre todo también para nuestros clientes. Recuerden que como les decía también ayer, nosotros debemos vender la experiencia. ¿Está bien? Es decir, lo que da ese producto, ese servicio a la persona que le compra, ¿sí? Entonces nosotros cuando somos emprendedores y también los empresarios venden específicamente la experiencia, ¿sí? Por eso que toda la publicidad va dirigida a la experiencia que me da. ¿Se dieron cuenta de la nueva propaganda, por ejemplo, de Samsung? ¿Qué vende? Vende la experiencia de contar con ese teléfono, ¿sí? Pasa lo mismo con Coca-Cola, pasa lo mismo con Fanta, ¿sí? Fanta dirige, por ejemplo, al público juvenil, entonces, ¿qué hace Fanta? Toda su publicidad va dirigida al joven, o sea, no sé si recuerdan esa publicidad de las patinetas, por ejemplo, que cuando tomó Fanta iba más rápido en las patinetas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Nos vende la experiencia que nosotros vamos a tener cuando adquirimos ese producto, ese servicio. Lo mismo que con Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola siempre nos vende una mesa grande donde estemos todos juntos. Entonces nos vende la experiencia de compartir en familia. Nosotros siempre que ustedes quieran llegar a un público, tienen que vender la experiencia, ¿sí? Entonces la reflexión, aprovechando un dicho popular, podríamos transformarlo como no emprende quien puede, sino quien quiere. Entonces nosotros tenemos que querer y en ese querer nace, ¿sí? El emprendimiento. Entonces vencer el miedo al fracaso. ¿Cómo vencer el miedo al fracaso? Yo creo que esto va mucho más allá de lo que es netamente económico, como justamente colocamos dentro del manual. El miedo a fracasar en un negocio va mucho más allá de las consecuencias económicas o patrimoniales de este hecho, abarcando también el concepto negativo de que el fracaso produce de cara a los demás y es importante que ese miedo a fracasar por lo general a nosotros nos paraliza, nos hace también comprometer todo lo referente a la confianza que podamos llegar a tener, ¿sí? Y también nos hace creer que somos incapaces de actuar. Y el miedo justamente puede ser el motivador cuando el fracaso empresarial se percibe como un elemento positivo y sin duda lo es cuando se analiza desde una óptica concreta. Nosotros tenemos un miedo, ¿sí? Y dentro de ese miedo, obviamente, nos van a nacer muchísimas interrogantes y siempre van a ser en ese miedo el miedo al fracaso, al caer en un hoyo del cual no podamos llegar a salir. Pero, ¿qué es lo que ahí deben hacer? Bueno, ahí deben hacer, obviamente, la pasión, el compromiso, la responsabilidad. ¿Por qué digo compromiso y responsabilidad? Porque hay días en los que nos vamos a dormir, ¿sí? Y les cuento por experiencia, teníamos que armar un grupo, recuerdo de ahora, teníamos que armar una capacitación para una empresa desde mi consultora y estábamos trabajando en ese entonces solamente dos personas. Entonces, nosotros teníamos que elaborar todo el curso, teníamos que hacer la impresión de todos los materiales para irnos al día siguiente. Les cuento que dormimos 2 horas para poder cumplir con eso. Y el miedo estaba ahí, el miedo estaba ahí, pero ¿qué hicimos? Precaver. Creo que teníamos en mi casa como 3 impresoras, ¿verdad? Por las dudas de que una falla, entonces estaba la otra, y si la otra fallaba, estaba la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que ser parte de todas las previsiones que vamos a hacer para no caer en eso, ¿sí? ¿Y dónde está ahí? Está la información, está la investigación, está el compromiso, está el trabajo en equipo, saber que solo no vamos a poder hacer,
que tenemos que estar unidos, que tenemos que buscar aliados, porque yo creo que ahí está también quizás la raíz de todo emprendimiento, saber que nunca vamos a poder estar solos o sobrevivir o subsistir solos, sino que siempre vamos a estar en compañía de personas y obviamente que esas personas van a ser también el pilar, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. A todos los que justamente han emprendido un proyecto y ha fracasado, le decimos felicidades con mayúscula. ¿Por qué? Porque eso significa que dieron un paso justamente bastante grande hacia el emprendimiento y que lo han intentado. No tenemos que tener miedo si nos toca cerrar en algún momento nuestros emprendimientos antes de perder todo. Bueno, cerramos y volvemos y nos sacudimos y volvemos a iniciar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque obviamente ese fracaso, ese cierre, podríamos decir, nos da a nosotros un nuevo nacimiento. ¿Está bien? O sea, nosotros volvemos a renacer de las cenizas, ¿sí? ¿Recuerdan que el ave fénix dicen que renace de las cenizas? Bueno, es más o menos así. Nosotros vamos quizás o caemos para volver a levantarnos y levantarnos obviamente con mucho más, podríamos, con mucha más experiencia por sobre todo, y esa experiencia nos ayuda a obviamente concretar mejores cosas también. Esto obviamente ya nos diferencia positivamente de muchos otros que se planearon una iniciativa empresarial pero que nunca la pusieron en marcha, y más aún de aquellos otros que ni siquiera lo plantearon. Es decir, nosotros estamos un paso adelante de toda esa gente que tenía una idea y no la puso en marcha, y de esa gente que nunca tuvo una idea, ¿sí? Entonces, basta con revisar frases célebres sobre el tema del fracaso para constatar que grandes pensadores, científicos, artistas o empresarios en todos los tiempos perciben el fracaso con valores positivos y admirables hacia la persona que los ha cosechado. Recuerda entonces que cuanto más veces fracase tu proyecto empresarial, más alto será obviamente tu valía profesional si eres capaz de corregir en cada uno de ellos los errores que impidieron el éxito, y si perseveras en ellos, no dudes que esto te llegará. Entonces, desde mi perspectiva es muy importante, y creo que estarían de acuerdo conmigo, en que nosotros necesitamos específicamente eh, ciertos obstáculos para poder crecer, ¿sí? Esto pasa en la familia, esto pasa en las relaciones de pareja, esto pasa con los hijos, o sea, que pasa cuando estudiamos, pasa cuando ingresamos a un nuevo trabajo. Entonces nosotros necesitamos quizás esos obstáculos que se nos pueden presentar para poder ir creciendo y también para poder madurar. ¿Por qué? Porque nosotros en justamente cada uno de esos fracasos nosotros estamos aprendiendo algo y eso nos ayuda a madurar. Nunca vamos a saber todo. Eso obviamente tenemos que sacarnos de la cabeza. Nosotros necesariamente vamos a continuar aprendiendo cada día, con cada paso, con cada obstáculo. Entonces, la idea es que nosotros podamos ver en ese fracaso una nueva oportunidad, un nuevo renacer. Acá Víctor nos dice que del fracaso se aprenden los errores y que no, obviamente esos errores no se van a volver a repetir, y el éxito enseña lo que es el trabajo duro, la constancia que se esconde detrás del esfuerzo de cada día, que nada es fruto de la suerte o de la casualidad, y nos muestra los aciertos que hemos tenido en nuestro camino y que no debemos olvidar. Obviamente nosotros siempre vamos a tener aciertos y desaciertos. Entonces, en cada uno de ellos nosotros aprendemos algo, ¿sí? Como nos dice Víctor, obviamente de ese fracaso, de esos errores, nosotros aprendemos para no volver a repetirlo, ¿sí? Ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, ¿sí? Entonces, es como una libretita, como yo siempre digo, bueno, esto hice y está mal, bueno, para que la próxima vez, obviamente, ya no voy a actuar de ese modo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos ir siempre buscando la enseñanza dentro de cada oportunidad o dentro de cada acción que se nos genere, ¿sí? Entonces, si no tenemos un empleo o si este que tenemos no satisface nuestras necesidades personales o profesionales, estamos bien formados o tenemos una experiencia considerable y disponemos de algún
de algunos pocos recursos económicos para afrontar la inversión, debemos dar específicamente ese paso a emprender. Antes se decía que el emprendedor tenía que hacer una inversión gigantesca para emprender y ahora nos damos cuenta que no es así, que podemos emprender con muy poco, que podemos unirnos para emprender, que podemos obviamente trabajar en el rubro que nos interesa y después abrir nuestro propio emprendimiento en relación con ese rubro, ya con conocimientos y todo lo demás, ¿sí? Es decir, si solo arriesgo lo que tengo o lo que puedo pagar, aunque el negocio no dé beneficios, mi riesgo es obviamente aceptable. Si no cabe la posibilidad de que pierda mi casa o de que quede endeudado de por vida, no cabe hablar de fracaso. Desde esta perspectiva, entonces, fracasar es solamente no intentar, no resignarse, adaptarse y conformarse con un destino profesional que no se corresponde con nuestras capacidades y las cuales podríamos obviamente demostrar que no, si nos diéramos la oportunidad de emprender. Entonces, ¿es este tu caso? Quizás estés muy bien formado o tengamos una experiencia significativa. Sí, quizás además pudiéramos poner en marcha un negocio sin necesidad apenas de recursos económicos como un ordenador en tu casa o las instalaciones de otro empresario con el que has logrado unos acuerdos de mutuo interés. Es lo que les digo. Quizás para abrir una consultora de asesoramiento, de capacitación de servicios contables, de servicios administrativos, etcétera, ¿qué necesitan? Una buena computadora, un buen teléfono celular, muchos libros para leer, ¿sí? La factura legal y adelante. Desde su casa pueden iniciar sin necesidad de contar incluso con una oficina gigante donde no, ustedes le llaman al cliente y se van hasta el cliente. No hay necesidad de que el cliente llegue a ustedes. Ustedes pueden específicamente llegar hasta el cliente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, eso es lo que yo busco con este curso, que ustedes puedan estar lo suficientemente motivados como para poder emprender. Acá Rubén nos dice que siempre seguimos creciendo y aprendiendo y dice que a él le gusta mucho el karate, que lo hace desde los 13 años. Genial, Rubén. Yo creo que Rubén ya en poco tiempo va a abrir eh, su propia academia. Chicos, nos volvemos a conectar porque se nos corta la sesión.